La historia comienza presentándonos a Zack, un padre de familia trabajador que, como cualquier otro día, lleva a su hijo Mandla de regreso a casa. El tráfico es pesado y la ciudad parece seguir su rutina habitual, sumergida en el movimiento cotidiano. En ese momento, Zack le pregunta a su hijo si sus compañeros de la escuela todavía le hacen bullying, a lo que el pequeño responde afirmativamente. Zack le aconseja que debe defenderse, advirtiéndole que, de lo contrario, siempre seguirán fastidiándolo. El niño le explica que ellos son más grandes que él y que, aunque le informó a la entrenadora sobre la situación, a ella no pareció importarle en lo absoluto. Ante esto, Zack comenta con firmeza que tendrá que ir personalmente a hablar con dicha entrenadora, pero Mandla bromea diciendo que no se preocupe. Él les entrega la mitad de su sándwich para que lo dejen tranquilo y simplemente se come la otra mitad. Sin embargo, en medio de la conversación aparecen repentinamente dos pandilleros que operan como sicarios cumpliendo una misión. Una vez que eliminan a su víctima, el temor se apodera de la gente y todo se transforma en un caos total. Las personas abandonan sus coches y comienzan a correr por la carretera, a excepción de Zack, quien prefiere quedarse en su auto. No obstante, cuando los criminales se cruzan con su vehículo, lo amenazan violentamente para que salga. Sin embargo, al ver que tiene un niño consigo, los delincuentes deciden dejarlo tranquilo, aunque antes de marcharse uno de ellos muestra intenciones de asesinarlo, argumentando que el hombre lo miraba fijamente, y eso parecía no gustarle. Por suerte, la situación no escaló en ese preciso momento y los pandilleros optaron por robar otro auto para huir del lugar rápidamente, justo antes de que llegara la policía. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, específicamente en una chatarrería, un jefe criminal descubre que su conductor lo ha traicionado. El jefe le interroga sobre los motivos de su deslealtad, a lo que el chofer responde que estaba en la quiebra y necesitaba algo de dinero con urgencia. El líder le revela que su superior, Rollo, quiere matarlo, pero admite que él ya le ha dicho a su chofer exactamente dónde está, qué hacen y con quién se encuentran. El joven le suplica desesperadamente que lo perdone porque necesita el trabajo, y el jefe juega con él cruelmente, asegurándole que le asignará un nuevo puesto de confianza. Sin embargo, en realidad ya había tomado una decisión definitiva. La traición no queda impune, y el chico termina pagando con su vida. Por otro lado, Zack lleva finalmente a su hijo con su madre, Portia, y el niño le relata todo lo sucedido. Ella le pregunta a Zack si están bien, y este le responde con calma que sí. Aquel incidente fue simplemente un ataque a plena luz del día. Los pandilleros no parecían tener ninguna prisa. Se miraron entre sí y luego lo observaron a él, como si estuvieran meditando alguna decisión importante. Ante el peligro latente, la joven le sugiere que deberían quedarse refugiados en casa, pero Zack se niega y le asegura con firmeza que su hijo estará bien. Acto seguido, le ordena al pequeño que busque su maleta y se aliste para salir. En ese momento, se aprecia que el niño tiene las manos sucias, dejando la puerta de la nevera visiblemente manchada tras tocarla. Más tarde, Zack entra en la cocina y nota de inmediato que el pollo que compró su hermano desprende un olor nauseabundo. Le advierte que esa carne no sirve para cocinar y le ordena que la tire de inmediato. Sin embargo, el muchacho se resiste, argumentando que consiguió el producto a un precio muy bajo, a lo que Zack replica con dureza que el costo se debe a que el pollo está podrido. Sin decir nada más, se marcha furioso del lugar, aunque antes de irse toma la comida de su hermano y se la entrega a un vagabundo. Por otra parte, vemos cómo ocultan el cadáver del viejo conductor asesinado en la chatarrería, y si necesita reemplazar al conductor que eliminaron, por lo que le ordena a su mano derecha que se encargue de instruir a un nuevo conductor para el equipo. El jefe observa a uno de sus empleados lavando un auto y decide que él es el indicado para el puesto. No obstante, su mano derecha expresa dudas, pues no quiere dejarlo solo debido a la necesidad de protegerlo constantemente. El líder le asegura que estará bien y el joven finalmente se retira. Mientras tanto, Zack se encuentra haciendo fila para renovar su licencia de conducir, pero nota con indignación como uno de los organizadores acepta un soborno de un ciudadano para dejarlo pasar antes que a los demás. Ante esta injusticia, Zack cuestiona qué está ocurriendo y por qué el proceso demora tanto, recibiendo una respuesta sumamente agresiva por parte del encargado antes de que este se marche. En ese instante, Zack recibe una llamada urgente y abandona el lugar con rapidez. Posteriormente, confronta a los niños que le hacen bullying a su hijo y los amenaza con llamar a la policía si continúan con el acoso. La entrenadora interviene, alegando que es inapropiado dirigirse así a unos menores, pero Zack le replica con firmeza que el problema ha ocurrido en varias ocasiones sin que ella tome medidas, por lo que no le importa su opinión y se retira con el pequeño. De camino a casa, el niño le pregunta si realmente llamará a la policía, pero Zack confiesa que solo fue un susto. En ese momento, un auto los choca repentinamente.
Resulta que el responsable fue el conductor al que la mano derecha de AC estaba instruyendo, ya que habían salido a recorrer las calles para enseñarle rutas, movimientos estratégicos y las reglas del negocio. Sin saberlo, el destino vuelve a cruzar sus caminos con Zack, quien nuevamente se encuentra acompañado de su hijo. Los pandilleros le exigen explicaciones de manera prepotente, pero Zack se mantiene firme, consciente de que fueron ellos quienes se pasaron la luz roja. La discusión se torna agresiva rápidamente y escala hasta los golpes físicos. Al presenciar la violencia, el pequeño, invadido por el miedo, llama a su madre para que vaya a buscarlo. En medio del caos, uno de los pandilleros le sugiere a Zack que lo mejor es que regrese con su hijo, y Zack decide hacerle caso inicialmente. Sin embargo, el otro hombre continúa insultándolo y lo llama cobarde a gritos. Estas palabras provocan que Zack recuerde lo que él mismo le dijo a su hijo sobre defenderse de los acosadores. Si uno no se planta, ellos nunca dejarán de molestarlo. Motivado por este pensamiento, Zack regresa enfadado y le propina un golpe directo en la cara al agresor. No obstante, los demás sujetos comienzan a golpearlo brutalmente con tubos metálicos. Cuando el pandillero logra levantarse, saca un arma para intimidarlo, pero su compañero, en un intento torpe por evitar un escándalo mayor, desvía el disparo. El tiro perdido impacta directamente en Mandla, el hijo de Zack. El mundo de este padre se detiene en ese instante de terror puro. Desesperado, Zack carga a su hijo y lo lleva a emergencias en un hospital cercano, aferrándose con todas sus fuerzas a la esperanza de que el pequeño sobreviva. Por otro lado, en la base de operaciones criminales, Izzy le pregunta a su mano derecha, Lerumo, si realmente dejó al niño herido en el lugar del accidente. Este responde que sí, asegurando que el testigo no dirá nada por miedo. Sin embargo, su jefe le recrimina duramente, llamándolo estúpido por actuar de esa manera tan descuidada. Lerumo miente descaradamente, afirmando que fue Zack quien se saltó el semáforo y provocó toda la pelea. Justo en ese momento, los pandilleros que aparecieron al principio del relato entran a la oficina y muestran una fotografía del hombre que asesinaron como prueba de que cumplieron el encargo. El jefe les paga, pero ellos se quejan, argumentando que es muy poco dinero. Ante esto, Lerumo los intimida, recordándoles que solo son unos muchachos y que no pueden dirigirse de esa manera a su superior, ordenándoles que se larguen de inmediato. Mientras tanto, la esposa de Zack está furiosa y devastada por lo ocurrido. Zack intenta disculparse y explicar que no fue su culpa, pero ella está sumida en el dolor esperando un milagro. Paralelamente, la policía logra detener al conductor implicado en el accidente. Este hombre, que se identifica como Carwas, niega rotundamente conocer a Lerumo durante el interrogatorio y asegura que solo trabajaba como taxista. Sin embargo, el miedo en su mirada revela que oculta la verdad tras una fachada de inocencia. Carwas insiste en que el otro hombre era simplemente un pasajero que subió al taxi de manera casual. La policía le cuestiona por qué decide protegerlo, recordándole que su supuesto compañero lo abandonó a su suerte. De hecho, huyó en el vehículo y no parece haber ningún amigo dispuesto a apoyarlo en este momento. El otro oficial intenta otra táctica y le asegura que no fue su culpa, mencionando que varios testigos confirmaron que él intentó calmar la situación. Le aclaran que no lo buscan a él, sino al individuo que portaba el arma. A pesar de estos argumentos, Carwas se mantiene firme en su negativa, repitiendo que no lo conoce y exigiendo la presencia de un abogado. Mientras tanto, Zack llama a Grace para informarle que su hijo se encuentra en cuidados intensivos, pero el hospital le notifica que su seguro médico ha sido suspendido. Grace le indica que la llamada está siendo grabada por motivos de seguridad y calidad, solicitándole que confirme su dirección y número celular. Zack cumple con el trámite, pero se enfurece al ser dejado en espera mientras revisan los pormenores de su situación. Una vez que Zack confirma sus datos, Grace le informa que desafortunadamente su pago no se ha realizado en 2 meses. Zack insiste en que debe tratarse de un error, ya que recientemente cambió de entidad bancaria. Sin embargo, Grace le aclara que debe liquidar la deuda pendiente y el depósito del hospital, los cuales suman un monto total de 80,000. Ante la urgencia, Zack asegura que el dinero estará allí en 20 minutos. Inmediatamente llama a su hermano Zuko y le ordena que vaya a la caja fuerte para llevar el efectivo a la clínica lo antes posible. Mientras tanto, la policía investiga el historial de Zack y descubre que es un hombre de negocios, aunque él y su hermano tienen antecedentes por agresión. Las autoridades envían a un guardia de seguridad al hospital mientras revisan los detalles del pasado. Se dice que Zack fue quien realmente ocasionó aquel antiguo altercado, pero fue Zuko quien terminó cumpliendo una condena de 2 años en la cárcel. En una conversación privada, un oficial pregunta si alguien haría algo así por otra persona, y la respuesta es que lo haría incluso por 20 años. Más tarde presentan a varios sospechosos ante Zack para que identifique al agresor de su hijo. Al principio, ninguno parece coincidir con el tirador, pero entre la confusión y la presión emocional, Zack cree reconocer a uno por sus zapatos y exige su arresto inmediato.
Los oficiales le explican con calma que deben seguir los protocolos establecidos, lo que desata la frustración acumulada de Zack. En un arranque de desesperación, arrebata el arma del detective y comienza a apuntarle. En ese instante la policía interviene de inmediato, advirtiéndole que sus acciones no ayudarán a su hijo y sugiriendo que pueden registrar el incidente como una identificación accidental para protegerlo. Además, le recuerdan que su esposa y su pequeño lo necesitan ahora más que nunca. Gracias a estas palabras, logran hacerlo entrar en razón y Zack finalmente baja el arma. Horas más tarde, la tragedia se consuma de la manera más dolorosa. Mandla no resiste las complicaciones derivadas del accidente y fallece ante la mirada de su madre. El dolor es devastador y Portia queda sumida en una tristeza inconsolable, rechazando la cercanía de su esposo. Zack, roto por dentro, comienza a experimentar una transformación interna. Con el paso de los días, el caso se enfría de forma inexplicable. El expediente desaparece y la desconfianza de Zack hacia las autoridades crece exponencialmente. La policía intenta explicar que el archivo fue robado, lo que lleva a Zack a concluir que el asesino de su hijo quedará libre. Aunque los oficiales lamentan su pérdida y aseguran que encontrarán al culpable, Zack les recrimina con furia que, si perdieron un simple archivo, no pueden esperar que crea en su capacidad para hacer justicia. Los policías guardan un silencio absoluto ante su reclamo. Convencido de que nadie hará justicia por la muerte de su hijo, Zack decide investigar por su cuenta. Recorre las calles incansablemente, habla con informantes estratégicos y revisa grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los culpables. Une las piezas con determinación hasta que finalmente da con uno de los implicados en plena calle. Sin embargo, Lerumo descubre sus intenciones y lo sorprende dentro de su auto con un golpe certero, para luego secuestrarlo. Al notar que Zack posee demasiada información sobre sus operaciones, Lerumo le dice a su compañero que el hombre sabe demasiado y deben asesinarlo de inmediato. No obstante, el joven cómplice se resiste, argumentando que ese es el trabajo de Lerumo y que él debería hacerse cargo. Ante esto, Lerumo lo amenaza violentamente, por lo que el otro hombre no tiene más opción que llevar a Zack a un lugar aislado para ejecutarlo. Cuando todo parece perdido, ocurre una distracción inesperada. Un perro aparece ladrando, brindándole a Zack la oportunidad de salir corriendo y ocultarse. En su refugio, aprovecha para liberarse de sus ataduras. Mientras tanto, el pandillero le grita que no puede escapar, presumiendo que ellos controlan la ciudad y que las personas no serían nada sin su poder. Por su parte, Zack logra eludirlo y en el enfrentamiento posterior termina hiriendo gravemente al agresor. Paralelamente, su esposa continúa devastada. Se encuentran realizando un homenaje en nombre de Mandla y ella luce completamente destruida por la pérdida. Zack, a pesar de estar herido, corre desesperadamente hasta llegar a su auto, pero justo antes de encender el motor se da cuenta de que el hombre continúa con vida. El agresor lo apunta con su arma mientras simultáneamente se hace evidente que está perdiendo demasiada sangre. Debido a la gravedad de su herida, el atacante termina desplomándose en el suelo y muere en el acto. Zack, por su parte, se había quedado completamente paralizado por el miedo ante la amenaza inminente. Pero por suerte, la situación no escaló a un nuevo enfrentamiento. Una vez que logra retirarse en su vehículo, comienza a tener visiones perturbadoras. Al mirar por el espejo retrovisor, cree ver el rostro de su hijo y se siente profundamente mal. Al llegar a casa, sube las escaleras en absoluto silencio para evitar despertar a su esposa, quien se encuentra profundamente dormida. Zack la cubre con una manta con delicadeza y apaga la luz de la habitación, para luego dirigirse al baño y observarse fijamente en el espejo. Es en ese instante donde comprende que su vida ha cambiado de forma irreversible. El hombre trabajador y tranquilo que solía ser ha quedado atrás y ahora esta cruda realidad es su presente. Mientras toma un baño, su esposa se despierta y lo encuentra en la ducha, devastado por lo ocurrido, por lo que simplemente se sienta a su lado sin decir una sola palabra. Al día siguiente, Zack regresa a la comisaría de policía y solicita en la recepción hablar con los detectives Floyd y Leila. Sin embargo, el oficial de turno le indica de manera tajante que tome asiento y espere su turno. Simultáneamente, la policía contacta al jefe criminal para notificarle que uno de los hombres vinculados a su línea de taxis ha sido asesinado. El cuerpo presenta múltiples cortes, hematomas y señales claras de un forcejeo violento, lo que sugiere que no fue obra de un profesional. Los oficiales le preguntan si tiene algún enemigo que pudiera haber cometido el crimen, a lo que él responde con sarcasmo que, al dedicarse al negocio de los transportes, no entiende qué tipo de respuesta esperan obtener. Posteriormente, le muestran una fotografía de Zack y le preguntan si lo reconoce. El jefe niega cualquier vínculo, por lo que los detectives le informan que se trata del padre del niño asesinado por uno de sus choferes. Ante esto, el líder criminal sostiene que sus conductores no disparan a nadie y mucho menos a un menor. Finalmente, le enseñan la imagen del hombre asesinado al comienzo de la historia y le preguntan por los pandilleros implicados, pero él asegura no saber
saber nada al respecto. Al no contar con pruebas sólidas ni cargos formales en su contra, los investigadores no tienen más opción que dejarlo marchar, a pesar de que Floyd y Leila intuyen que él está detrás de todo. En ese preciso momento, Zack ve salir al jefe de la comisaría y lo reconoce de inmediato por sus investigaciones previas. El detective Floyd sale tras él hacia el estacionamiento y Zack decide seguirlos en silencio, manteniéndose oculto. Es ahí donde descubre que el detective es un traidor que trabaja para Easy. El líder criminal lo reprende duramente, exigiéndole que controle a su compañera, Leila, ya que ella está haciendo demasiadas preguntas incómodas. Floyd le asegura que no debe preocuparse por eso, y acto seguido le entrega el expediente original del caso del niño. Easy le paga por sus servicios y se retira del lugar junto con Lerumo. Tras este encuentro, el detective Floyd regresa con su compañera y le miente diciendo que el nuevo objetivo prioritario es Zack. Argumenta que deben detenerlo antes de que la situación escale, y aunque Leila insiste en que lo sucedido con el niño fue un accidente, decide apoyar a su compañero en la misión. Por otro lado, Zack se dirige con su hermano Zuko para recuperar el arma que guardaban en la caja fuerte, pero descubre que no está. Resulta que Zuko la había tomado previamente. Zack le exige que se la devuelva, revelándole que los taxistas intentaron asesinarlo y que necesita protegerse. Además, confiesa que ya mató a uno de ellos. Zuko le recrimina que su problema siempre ha sido su carácter y que no está pensando con claridad, pero Zack, desesperado, le recuerda que mataron a su hijo y que la policía está implicada, exigiendo el arma para hacer justicia. Zuko se molesta profundamente y le recrimina su actitud, recordándole que él fue a la cárcel en su lugar para que Zack pudiera seguir estudiando y lograra establecer su propio negocio. Le echa en cara que después de tanto sacrificio, ahora esté dispuesto a tirar todo ese esfuerzo a la basura por una venganza. Sin embargo, Zack, consumido por la desesperación, ignora sus palabras y comienza a forcejear violentamente con él para arrebatarle la pistola. Durante la lucha, el arma se dispara accidentalmente y el proyectil impacta en el pie de Zuko. Ante la gravedad de lo ocurrido, Zack se retira rápidamente del lugar, dejando a su hermano herido. Por otra parte, los detectives Floyd y Leila se dirigen a hablar con Portia para interrogarla. Leila le pregunta directamente si su esposo estuvo en casa la noche anterior, informándole que un chofer involucrado en el incidente de su hijo fue asesinado. La esposa de Zack queda desconcertada, pues asumía que la policía arrestaría a los responsables, pero ellos no han hecho nada. El detective Floyd justifica la inacción diciendo que han tenido problemas y que el expediente del niño fue robado. Al insistir sobre el paradero de Zack, mencionan el historial de violencia de los hermanos, recordando que una vez mandaron a un hombre al hospital. Ella intenta defenderlo asegurando que eso sucedió hace años y que Zuko ya pagó su condena por aquel error. Floyd afirma con desprecio que un rufián siempre será un rufián, pero ante ese comentario la madre de Zack se molesta profundamente. Con firmeza le recrimina que él debería estar en las calles haciendo bien su trabajo y buscando al hombre que asesinó a su nieto, en lugar de estar molestando a su familia, por lo que les exige de inmediato que se retiren de la casa. Antes de marcharse, la detective Leila le entrega el muñeco que pertenecía a su difunto hijo y sale de la vivienda sin pronunciar una sola palabra más, dejando un ambiente tenso. Por otro lado, vemos que Zack se dirige a la chatarrería y logra escabullirse con cautela para entrar al recinto. En ese momento nota que varios trabajadores de Easy están reunidos. Uno de ellos se burla de Carwas, tachándolo de ser el más blando de todo el grupo. En medio de la conversación, Carwas le pregunta directamente a Nerumo qué sucedió con el niño al que le disparó, a lo que este responde de forma fría y cortante que el pequeño murió. Zack logra escuchar toda la confesión y se enfurece profundamente, mientras que Carwas se queda atónito por la noticia. En ese instante, Nerumo recibe una llamada y se aleja del grupo, situación que Zack aprovecha para acercarse sigilosamente entre los autos. Finalmente lo apunta con su arma, sentenciando que asesinó a su hijo y que ahora deberá pagar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, Nerumo no se intimida y le responde con frialdad que, si realmente quisiera asesinarlo, ya habría disparado. Zack le ordena que camine para llevarlo ante la policía, pero Nerumo se burla de sus intenciones y en un movimiento rápido le propina un golpe. Por otro lado, vemos que Zuko acude a ver a la esposa de Zack. Al verlo herido, ella le pregunta alarmada qué ha sucedido. Él le confiesa que Zack le disparó accidentalmente mientras forcejeaban por la pistola que Zuko le había quitado previamente. Portia le pregunta por el paradero de su esposo, pero ninguno de los dos ha logrado localizarlo. En ese momento, ambos se dirigen a una habitación de la casa y descubren toda la investigación que Zack ha estado realizando sobre la chatarrería de Easy. Ante el hallazgo, ella le pregunta a Zuko si es verdad que su hermano asesinó a aquel sujeto, y él lo confirma. Angustiada por la situación, Portia decide llamar a la detective para informarle que su esposo corre un grave peligro. Mientras tanto, Zack es secuestrado por Easy y sus pandilleros. El jefe criminal le dice con desprecio que le recuerda a un perro chihuahua que entró en la casa equivocada buscando un hueso.
auto, sin saber que dentro lo esperaba un perro grande, un bulldog salvaje. Al mismo tiempo le revela que los autos que ve afuera no son vehículos, sino ataúdes, y que ese lugar es, en realidad, un panteón. Al entrar en ese lugar, Izzy le advierte que ya no podrá salir con vida, por lo que ordena a sus hombres que se lo lleven de inmediato. Los pandilleros meten a Zack en la cajuela de uno de los autos con la intención de eliminarlo, pero justo en ese momento crítico llegan los detectives. Layla informa al jefe criminal que tienen motivos suficientes para creer que Zack se encuentra en ese recinto, pero Izzy se hace el desentendido y finge no saber de qué están hablando. Sin embargo, los detectives le aclaran con firmeza que no han ido hasta allí para jugar y comienzan una búsqueda exhaustiva por toda la propiedad. Aprovechando la distracción generada por la inspección policial, Zack comienza a empujar la cajuela desde el interior con todas sus fuerzas hasta que logra escapar. Nerumo lo observa huir, pero se ve incapaz de intervenir debido a la cercanía de los oficiales, por lo que decide permanecer escondido entre la chatarra. Durante el registro, el detective Floyd encuentra la licencia de conducir de Zack en el suelo, completamente manchada de sangre. No obstante, cuando Layla le pregunta si ha hallado algo relevante, él miente diciendo que no y pisotea el documento para ocultarlo de su vista. Tras no encontrar nada más, ambos se retiran del lugar. Sin embargo, la pesadilla está lejos de terminar. Tras la partida de la policía, el jefe ordena eliminar a toda la familia de Zack y le exige a Carwas que lo acompañe en la misión. Por suerte, Zack logra escuchar la orden y corre rápidamente para intentar llegar primero. Mientras tanto, la esposa de Zack se encuentra en la habitación observando con profunda tristeza la ropa de su pequeño hijo. Justo en ese instante, los sicarios irrumpen en la vivienda guardando un silencio absoluto. Zuko, quien aún se encuentra herido por el disparo en el pie, logra escucharlos e intenta enfrentarlos con valentía. Sin embargo, es superado rápidamente por los criminales y recibe 3 impactos de bala. Portia logra esconderse a tiempo y entre lágrimas intenta auxiliar a su cuñado una vez que los agresores se alejan, pero lamentablemente ya es demasiado tarde para salvarlo. Cuando Zack llega finalmente a la casa, encuentra a su esposa con vida y juntos se ocultan en las sombras hasta que los asesinos deciden marcharse. Antes de la retirada, Carwas logra verlos a través de la ventana. No obstante, decide guardar silencio y no delatarlos ante sus compañeros. Poco después, los sicarios se retiran del lugar y Nerumo le advierte a Carwas que el jefe no estará nada contento con el resultado de la misión. Al entrar formalmente a la estancia, Zack descubre que su hermano ha muerto. La tragedia se acumula y el círculo de violencia parece no tener fin. Su esposa le suplica desesperadamente que se detenga, argumentando que tras perder a su hijo y ahora a su hermano debe saber cuándo parar y dejar todo en manos de la policía. Pero Zack ya no cree en la justicia institucional, sabe que el sistema está corrompido y que, si quiere respuestas, tendrá que conseguirlas por su cuenta. Con el dolor transformado en una determinación inquebrantable, toma la decisión de no detenerse hasta hacer justicia por su hijo, sin importar el precio que deba pagar. Esa noche, Grace lo llama para informarle que su tarjeta de crédito finalmente ha sido aprobada, pero Zack le responde con amargura que ya es demasiado tarde, pues su hijo ha fallecido. Ante la noticia, Grace se siente profundamente apenada por haber realizado la llamada en un momento tan delicado y le expresa sus más sinceras condolencias. Al día siguiente, durante el entierro de su pequeño, Zack no puede estar presente de manera formal. La policía lo busca activamente, considerándolo un hombre peligroso tras los recientes y violentos acontecimientos. Desde la distancia, oculto y con el corazón destrozado, observa cómo despiden a Mandla en el funeral mientras la impotencia lo consume por completo. En cuanto los detectives detectan su presencia en las inmediaciones, intentan capturarlo de inmediato, pero Zack logra escapar una vez más. En su mente solo existe una idea fija, la venganza, y está dispuesto a cualquier cosa para conseguirla. Decidido a acercarse a los responsables sin levantar sospechas, idea un plan astuto, prepara varias hamburguesas y se hace pasar por un repartidor de comida. Con una actitud calmada y convincente, logra ingresar al refugio donde se esconden los implicados en la muerte de su hijo. Sin embargo, al intentar localizar a su objetivo principal, es descubierto y se desata una pelea extremadamente violenta. En medio del enfrentamiento pierde su arma y queda en clara desventaja frente a sus enemigos. Aún así, en un movimiento desesperado, utiliza un radiador lleno de gasolina para cegar momentáneamente al Nerumo. Aprovechando la confusión, acciona una válvula de gas cercana y con brutal precisión atraviesa al hombre, acabando definitivamente con su vida. Antes de morir, el criminal le revela entre jadeos la verdad que Zack tanto buscaba. Quien realmente disparó fue Carwas. Le asegura que, si desea completar su venganza, debe ir tras él. Con esa información, Zack se dirige directamente hacia el jefe de la organización. Lo enfrenta y exige saber el paradero exacto del conductor. El jefe, temiendo por su vida, decide cooperar y le entrega todos los datos necesarios mientras suplica clemencia. En ese preciso momento, los detectives irrumpen en el lugar. La tensión alcanza su punto máximo cuando la detective Layla descubre la
verdad. Su compañero Floyd es el traidor que ha estado colaborando con la mafia todo este tiempo. Sin dudarlo, y con el peso de la justicia sobre sus hombros, le dispara, poniendo fin a su red de corrupción. Mientras tanto, Zack ya va en camino hacia su objetivo final. Al llegar donde Carwas, lo enfrenta con una furia contenida durante días y lo somete por la fuerza. Decidido a hacer justicia con sus propias manos, Carwas, aterrado, rompe en súplicas desesperadas, asegurando que nunca quiso disparar y que todo fue un trágico accidente en medio del caos. Pero en ese momento ocurre algo inesperado. El hijo de Carwas, en un acto impulsivo por proteger a su padre, toma un arma y dispara sin una intención real de matar. Sin embargo, la bala impacta directamente en Carwas, cerrando el círculo de tragedia de la manera más irónica posible. El tiempo parece detenerse. Zack, aturdido, cae en un estado de confusión absoluta. La escena lo golpea emocionalmente de tal forma que, por un instante, cree ver a su propio hijo frente a él. Lo abraza completamente quebrado y le susurra cuánto lo ama, como si el destino le otorgara una segunda oportunidad para despedirse. La ilusión se rompe abruptamente cuando el hijo de Carwas, temblando de miedo, apunta a Zack con el arma. Carwas, herido en la pierna, le suplica a su hijo que baje el arma, rogándole que no repita el mismo ciclo de violencia que los destruyó. Ese momento marca un quiebre definitivo en Zack. Al recobrar la lucidez, comprende la magnitud de la tragedia, el dolor, la pérdida y el daño que la venganza solo sigue multiplicando sin piedad. Sin decir una palabra más, Zack se levanta y se retira. Antes de irse, llama a una ambulancia para que atiendan a Carwas, renunciando a la oportunidad de acabar con su vida. Bajo la lluvia camina sin rumbo, agotado física y emocionalmente. Con manos temblorosas, deja un último mensaje para su esposa en el que reconoce su culpa. Admite que sus decisiones lo han llevado demasiado lejos y que ha cometido errores imperdonables, sabiendo que probablemente ella tampoco podrá perdonarlo. Se despide con dolor, pero con una extraña calma. Finalmente, Zack deja atrás la violencia no como un vencedor, sino como alguien que lo ha perdido todo. Así, bajo la lluvia y en silencio, se aleja en busca de una paz que tal vez nunca llegue, retirándose finalmente en un taxi.